En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español. El 30 de diciembre del 2019, el Comité de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan emitió una alerta con un caso urgente de tratamiento de neumonía de causa desconocida, reclasificado semanas después por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19. Coronavirus ha provocado ya la muerte de más de 2.200 personas en el mundo y se extiende ahora a más de 26 países. Para hablar sobre este tema, sus efectos y las consecuencias que tiene esta epidemia, saludamos ya En Primera Plana a Jorge Morón, periodista independiente. Bienvenido. ¿Qué tal, Braulio? A Adelia Arrunategui, periodista independiente, especialista de economía. Bienvenida. Buenos días, gracias. Y a René Fregosi, politóloga y filósofa, también por sus últimos trabajos sobre el control de las epidemias en el mundo. Bienvenida, a René. Buenos días. Coronavirus, un fantasma que recorre el mundo. Estamos en Primera Plana. En China, más de 75,000 personas se encuentran contaminadas por este coronavirus, al mismo tiempo que las autoridades chinas han decidido confinar a más de 11 millones de personas en sus respectivas ciudades. En el resto del mundo la epidemia se extiende y ya afecta a más de 26 países y ha provocado la muerte de más de 11 personas. Veamos lo que dice la prensa internacional a este respecto. El imperio bloqueado, el imperio agripado, escribe en portada la revista francesa L'Express, con el presidente chino Xi Jinping protegido por una mascarilla. Por su parte, el tabloide francés Le Parisien, más moderado, titula en portada Coronavirus, pas de panique, que no cunda el pánico. Finalmente, el semanal Courrier International en Francia presenta su portada y dice China, la vida en cuarentena. René Fregosi, ¿se está exagerando el tema del coronavirus o por el contrario hay razón para estar inquietos? No, creo que hay razones para estar inquietos, porque ya el número de muertos es bastante importante. ¿2.200? Sí, sobre todo en un tiempo bien corto. Es decir, que la prevalencia, es decir, el número de muertos en un tiempo dado es muy alta. Entonces parece aún que es más alta que la mortalidad o más bien la letalidad de otras enfermedades como el SRAS, por ejemplo, que es también una gripe de ese tipo. Y esos tipos de enfermedades que se transmiten por vías respiratorias son muy, muy peligrosas porque el contagio es muy, muy importante. La contaminación va muy rápido. Las vías de contagio pueden ser variadas, es lo que me quiere usted decir. Y sobre todo en el aire. Por las vías respiratorias, es decir, por el aire y además por los objetos también, con el contacto. Entonces hay muchas maneras de contaminarse, pero sobre todo en el aire. Yo escuchaba en una conferencia internacional hace algunos años un especialista francés que decía, Jean-François Delfrécy, que ahora es presidente del Comité de Éthique en Francia, pero él decía la próxima enfermedad infecciosa emergente que va a ser muy peligrosa se expandiría por vía aérea. Y es el caso. Entonces estamos en ese caso. Jorge Morón, hay una cosa que llama la atención precisamente para prever que esta epidemia se siga expandiendo. Las autoridades chinas han decidido confinar a más de 11 millones de personas en esta ciudad de Wuhan y además han bloqueado literalmente otras ciudades aledañas. Simplemente para tener un cálculo de lo que esto significa, es como bloquear toda la población de Bélgica o toda la población de Cuba. Llama la atención este tipo de medidas. Llama la atención la medida, pero también llama la atención la rapidez con la que han actuado las autoridades para aislar, si se quiere, a una cantidad de personas
inmensas, digamos. No estamos hablando de algunos miles de habitantes. Y sobre todo en el tiempo. Es decir, que también ahí podemos, si se quiere, entre comillas, ver la forma, la rapidez en la actuación frente a una enfermedad que, como lo dice justamente, no se sabe inclusive hasta el momento incluso qué es lo que realmente la produce. Efectivamente. Se están haciendo estudios, no se sabe si viene de, Si eran de murciélagos, alguna mordida si de eran un serpientes, murciélago, si eran sí, aves. y hay cosas que incluso están todavía bastante, ¿cómo decirse? No se comprenden aún todavía. Lo único que se supo es en algún momento que la primera transmisión que se hacía de hombre a través de un humano a un ser humano era en Alemania, fue el primer caso que hubo. Pero luego, volviendo a esto que dice Braulio, sí, creo que es para destacar el trabajo que están haciendo las autoridades chinas, porque como digo, dado el número de habitantes, que es importantísimo, poner en cuarentena a toda esta cantidad de gente no es algo que se pueda hacer de un día a otro, y no sé si todos los países además estarían en capacidad de hacerlo. Digamos, en este caso China es la mayor afectada. Pero si pasara en otro país, hay que ver si justamente se podría reaccionar de la misma manera, ¿no? Aunque también lo hacen de manera un poco autoritaria y volveremos sobre ese tema Por posteriormente. Tenemos entonces una enfermedad que se sigue expandiendo, un gobierno que ha confinado una parte de su población. Delia, la aparición de este coronavirus finalmente coge en un mal momento a China. Es decir, era un momento en donde la economía no va muy bien por los conflictos que ha tenido con Estados Unidos y se ven consecuencias. ¿Hay una estimación ya de lo que esto le podría costar a China? Sí, hay una estimación que se puede decir es rápido porque todavía no se sabe cuánto va a durar este brote epidémico, pero por lo menos se está hablando de 1 a 2 puntos en el PBI, que es una cifra Enorme. enorme, importante. Entonces el gobierno chino, yo creo que por eso también se está jugando parte de su credibilidad en la resolución de esta enfermedad, o al menos en la contención. Yo creo que va a ser determinante para los próximos años, tanto en la economía, pero por supuesto también en el sistema de salud chino. A este propósito se dice que para que la economía china funcione bien requiere por lo menos crecer por arriba del 6%. Si usted me dice que está bajando y ya el año pasado registró 6,5%, o sea que entraría en una situación bastante crítica para el gobierno de Xi Jinping. Sí, ellos tienen previsto que una vez que la enfermedad se controle, la epidemia se controle, que en la época de la primavera se recupere. Pero hay ciertos sectores que no se va a recuperar ese crecimiento. Yo pienso sobre todo en el turismo, por ejemplo, en las Hablaremos de ello, exportaciones. sin Hay duda. que no olvidarse también el impacto que puede tener en el medio ambiente, una recuperación muy brutal de la economía, de la producción. Entonces yo creo que es un tema muy, muy delicado que capaz el gobierno chino no quiere hablar tan directamente por el temor de que la economía crezca menos de un 6%, que lo veo bastante posible. René, usted decía que precisamente una cosa que llama la atención es la velocidad con la que se está expandiendo este virus, este coronavirus. Al mismo tiempo llama la atención una cosa, y es el hecho de que 8 de cada 10 personas infectadas o muertas se concentran solo en la ciudad de Wuhan. ¿Hay alguna explicación de este tipo de situación? ¿Ya se había presentado este tipo de caso anteriormente? Sí, el problema es el tema de la urbanización y de la globalización. Hay que recordarse que el concepto de Global Health, de salud global, emerge únicamente en 2004, es hace poco. 16 años, poco tiempo. Sí, pero está ligado a la globalización, a ese tema de la globalización, de la urbanización, de la desforestación y también de una relación muy mala, creo, entre los hombres y los animales y la naturaleza. Y entonces todo eso junto hace que, fíjate que las enfermedades infecciosas emergentes, 75% de esas enfermedades vienen de los animales, de una mutación de un virus que infecta en primer lugar un animal y muchas veces un animal salvaje y después un animal doméstico y después una otra mutación y pasa
al ser humano. Perdón, sí, pero la pregunta Y es, esa entonces, situación también se esa- da en otras ciudades de China. ¿Por qué solo en esta? La pregunta es, ¿por qué solo en Wuhan? ¿Hay alguna explicación realmente? Bueno, el problema es que, como Jorge. Jorge lo decía, no se sabe bien el origen De acuerdo. de ese virus, de esa primera mutación, porque el problema también de la virulencia del virus es el número de mutación también entre el animal y el ser humano. Y ahora sí, se transmite de humano a humano. Y entonces eso también es muy peligroso. Pero yo creo que, porque en esa ciudad podía ser en otra ciudad, pero es en una ciudad de 11 millones de personas, pero que están en contactos con animales Permanentemente. salvajes, pero en concentración también, que no es normal, no es natural. Es, en primer lugar, un contacto con un ser humano con esos tipos de animales salvajes, en una concentración, en un mercado, porque parece que viene de un mercado alimentario. Y Ya. entonces, todo ese tipo de vida es un cambio increíble. Sustancial. Jorge, rápidamente, el gobierno chino, cuando surgió esta epidemia, hizo que censuró al doctor Li Wenliang, lo hizo que se autocriticara públicamente, él ha muerto. Esto causó una gran reacción a nivel de las redes sociales. ¿Qué papel juegan en este sentido los medios, tanto fuera como dentro de China? De manera breve, por favor. Creo que hay una situación incluso a través de las redes sociales que es importantísima, pero además el hecho de no tener una información certera, y sobre todo a veces en un país como el caso de China, creo que hay cosas que se juegan de por medio. La información me parece que incluso ha traspasado las barreras de los límites de China y no sabemos verdaderamente si contamos con toda la información que realmente es certera. Entonces eso me parece que es un factor importantísimo, teniendo en cuenta dos cosas: que hay una enfermedad de la cual no se sabe bien qué es lo que pasa y su evolución. Segundo, teniendo en cuenta que un país donde un manejo de la información es muy complicado y sobre todo ser periodista en un país como China es muy difícil. Y que hemos visto, por ejemplo, esas imágenes impresionantes con los drones que le van diciendo a la gente que se ponga la mascarilla, que se tiene que meter a su casa, en fin, una situación de control casi absoluto al mismo tiempo de la población. Psicológicamente muy duro también. Bueno, pues estamos ya llegando a la mitad de nuestra primera plana. Vamos a hacer una breve pausa con ustedes y volvemos en unos minutos tratando este tema del coronavirus, el fantasma que recorre el mundo, en presencia de nuestros invitados. Volvemos con ustedes en unos breves instantes. RFI, la selección del mes. Minouche, ma minouche, Rachita, pourquoi tu te fâches? Ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Anna Tijoux, Oxalá quem dia, oxalá quem te mandou. Luigi Luna, Tanta volta pra nenhuma resposta. Ntoro Chameau, RFI. Estamos de vuelta en primera plana en presencia de nuestros invitados, Jorge Morón, Delia Arrunategui y René Fregosi. Precisamente, Delia, en 2018 más de 140 millones de chinos viajaron al exterior y de estos 300,000 llegaron a América Latina como turistas. Para América Latina, sabiendo el efecto que esto puede tener de la caída de las importaciones, podríamos decir que hay un riesgo de que América Latina entre en una situación muy grave como consecuencia de este coronavirus. Bueno, sí, definitivamente. Se sabe que las economías están interrelacionadas en este momento a nivel global. Lo que pasa en China no queda en China. Entonces sí va a haber definitivamente un impacto
En el sector turístico yo creo que es el primero que uno que se siente porque bueno, la falta de turistas va a tener un impacto en América Latina, no solo en América Latina, también en los países de Asia del Este y eso es a muy corto plazo, ese efecto que se va a ver. Después hay que ver cómo se sigue desarrollando esta epidemia y desafortunadamente creo que sí va a haber un impacto económico, a ver si considerable, pero en todo caso sí lo va a haber. Bien, pues si el coronavirus ha hecho sacudirse precisamente al mundo entero y evidentemente a China, también en Francia ha habido un gran sacudón recientemente y esto tiene que ver con la política francesa. Vamos a descubrir precisamente lo que ha sucedido recientemente. Les invito después a que veamos ya lo que son las imágenes del personaje de la semana. Nuestro personaje de la semana es ni más ni menos que Agnès Buzyn, antigua ministro o exministra de la Salud en Francia, que ha tomado el relevo corriendo del que era el candidato hasta hace unos pocos días, Benjamin Griveaux, que renunció sorpresivamente como candidato a la alcaldía de París. Jorge Moreau, ¿qué piensa usted de esta presencia de la ahora candidata por el Partido de la República en Marcha, el oficialismo, para la alcaldía de París? Tengo que decir en realidad que fue algo que me llamó muchísimo la atención, sobre todo en la relación que vamos a hacer con el tema del coronavirus, y que sinceramente a mí me llamó muchísimo la atención en el comienzo cómo se da el tratamiento de la información por parte del gobierno francés. El 23 de enero, estamos hablando aproximadamente hace un mes, el consulado de China establecía un comunicado en el cual se daba a conocer la potencial primer caso de coronavirus en Francia, llevado a través de una joven china. Esto no fue en ningún momento evocado, si se quiere, por las autoridades francesas hasta después de 48 horas, un día sábado, en donde Agnès Buzyn reconocía el caso aquí en Francia. La pregunta es, ¿en algún momento no se mantuvo un contacto de información o entre ambas partes, consulado chino, Ministerio de la Salud, para saber qué es lo que sucedía? Yo creo que el caso ya se conocía realmente con algo de anticipación y que esto se aguardó un poco para darlo a la luz. A partir de allí, por supuesto, medidas que se tomaron preventivas. No sé si hasta el momento es lo indicado, por ejemplo, poner en cuarentena a algunas personas en centros de vacaciones en Francia. Yeah. Creo que lo ideal hubiera sido tal vez pensar en otros puntos un poco más estratégicos. Pero lo cierto es que, en fin, hay algunas cosas que podrían haberse tratado con un poco más de tacto, de mejor tacto. René, una de las cosas que llama la atención, y Jorge hacía referencia a ello, es el hecho de que, bueno, era la ministra de la Salud. Hay 11 meses de conflicto detrás antes de que ella tome la alcaldía, que llegue como candidata, mejor dicho, a la alcaldía. Entra con un mal pie finalmente esta carrera. Bueno, la carrera de ministra o de candidata. Van en paralelo. Porque no, creo que como ministra yo creo que era buena porque conocía el tema. Yo no estoy de acuerdo con su política en general, sobre todo sobre el tema de las pensiones, pero es una mujer muy capaz y muy política, mucho más política que la gente cree, porque cierto es un médico, es una profesora de universidad en medicina, pero es muy política. Yo noté eso. La primera vez que yo la escuché, ella estaba nombrada como ministra y era precisamente un gran evento en París sobre el VIH. Y había una manifestación en la conferencia porque el presidente Macron había cortado financiamiento para la investigación, para la recherche en el VIH. Y ella toma la palabra de manera muy política. Y entonces me llamó la atención. Y ahora creo que va a ser una muy buena candidata
para su partido. Y ya se nota, ¿eh? Pero bueno, para el coronavirus creo que no va a cambiar mucho porque el nuevo ministro yo creo que también es muy competente en el tema medical, digamos. Pero el problema, un ratito nomás, el problema, en mi juicio, es que los políticos buscan a tranquilizar a la gente, pero no queremos estar tranquilos. Queremos estar informados. Exactamente, y protegidos. Muy bien, muy bien. Delia, precisamente la imagen de la ahora candidata a la alcaldía de París cuando sale del Ministerio de la Salud llorando, la ha debilitado bastante. ¿Qué efectos tendría para el presidente y para la llamada Macronía una posible derrota de la exministra de la Salud? Ya hay que tener en cuenta que ella entra en una situación de imprevista. El anterior candidato sale en medio de un escándalo sexual, entonces faltando creo que 30 días para las elecciones, no falta casi nada. Es una persona que, bueno, hasta hace una semana era ministra de Salud, conoce poco sobre lo que es el tema de París, de la ciudad, los problemas centrales de gestión. Es una situación no es para nada ideal para ella. Ella no quería ser candidata, ya lo había dicho hace 2 semanas que tenía mucho trabajo en el ministerio. Yo creo que es importante contextualizar que no es una postulación que ella buscó y no es una postulación en el mejor de los casos. Me atrevería a decir que es uno de los peores de los casos. También es una persona que no es conocida, es una política que no es muy conocida del gran público. Entonces va a ser una carrera contrarreloj y muy difícil para ella de conseguir, bueno, lo que desea, ganar las elecciones. Y hay que recordar que ella fue designada un fin de semana, pero apenas el sábado antes de su designación había dicho que incluso no podía ayudar al entonces candidato, al señor Guaidó. Exactamente. Efectivamente, ¿no? Es en la urgencia. Urgencia total. Total. Jorge, en estas condiciones, ¿cuáles podrían ser los puntos fuertes de Agnès Buzyn para poder eventualmente colocarse entre los dos finalistas de esta carrera a la alcaldía de París, que recuerdo la primera vuelta es el 15 de marzo y la segunda vuelta el 22 de marzo, en apenas 3 semanas? Es muy complicado realmente, coincido con lo que dice la colega, realmente con una candidatura prácticamente impuesta, por el momento lo único que ha conseguido es una alianza con un candidato prácticamente desconocido, un ex ministro de Hollande, que había dicho en su momento que no iba a realizar ningún tipo de alianza. Bueno, se transforma en esto, pero realmente veo muy difícil en este momento, Braulio, prácticamente no veo puntos fuertes dada la forma en que se ha dado esta candidatura. Poco tiempo, un proyecto que no es el de ella, sino el que tenía Griveaux en su momento, tal vez revestido, una mala herencia, sí, una mala herencia a la que será muy difícil aparte retocar eso, y habrá que ver cómo se sale a la cancha con tan poco tiempo y sobre todo teniendo viento en contra, porque las otras 2 candidatas que están allí cabeza a cabeza, estoy hablando de Hidalgo y de Rashida Dati, están bastante bien posicionadas, así que yo le imagino en un cómodo 3er puesto. Pues en pocas semanas estaremos sabiendo precisamente si la ahora exministra de la Salud y candidata a la alcaldía habrá logrado su apuesta o no. Yo les invito ahora a que descubramos finalmente nuestra contraportada de esta semana aquí, en Primera Plana. Se trata ni más ni menos que se ha iniciado el carnaval más famoso del mundo, el Carnaval de Río, que abre hoy sus puertas y que precisamente se hace en un contexto de coronavirus. ¿Es correcto reunir a más de 80,000 personas en el Sambódromo de Río de Janeiro? ¿Qué piensa usted, René, sobre este propósito? Bueno, sabiendo que en América del Sur todavía no hay contaminados. No, todavía no. Entonces, bueno, a mí no me gusta para nada las grandes concentraciones de gente, pero bueno, creo que hay que seguir la gente. Bueno. La vida sigue su ritmo. Sí. Y a ritmo de samba en este caso. Jorge, a este propósito, una de las cosas que llama la atención es que para esta edición 2020 se anuncia ya como una edición muy política. Los que son las grandes escuelas de samba, por ejemplo, entre otras la que es la escuela de Mangueira, ha decidido dedicar su tema a un Jesucristo que llega a tierra, ¿no? Que se encuentra gente que está armada, que está disparando, que no es tolerante, es decir, un discurso de crítica directa a Jair Bolsonaro. Bueno,
Creo que igual forma parte de lo que viene pasando últimamente en Brasil, pero además estamos hablando de un evento que forma parte de la identidad del país. Por lo tanto, bueno, en un contexto particular, recordemos que cuando se realizó la Copa del Mundo tampoco fue en las mejores condiciones políticas, y eso que aún no estaba Bolsonaro, pero creo en realidad que va a haber tal vez tela para cortar. Va a ser especial, pero igualmente hay que, digamos, lo veo como algo en lo que el pueblo se está expresando mucho. Es lo único que tiene por el momento, porque las cosas han ido muy de a poco en Brasil y habrá que verlo con los ojos cómo seguirlo, ¿no? Delia, decíamos precisamente, una de las cosas que se llama la atención es, hablamos de los turistas chinos, muchos de ellos llegan a Brasil, eventualmente, pero ahora las líneas están suspendidas, pero este efecto del carnaval puede servir para continuar reanimando un poco una economía que ha estado debilitada en los últimos meses. ¿De forma global en América Latina? ¿O? Para la economía local de Brasil como tal. Sí, por Sabiendo supuesto. que moviliza 80.000 personas, Por son supuesto. cientos de miles de gente que se mueven en torno a ese carnaval. Por supuesto, no, sí, yo no veo en qué contexto se podría posponer o no realizar. Tendría que ser realmente algo muy duro. Pero sí, yo creo que es positivo que se siga viviendo, sobre todo que en este momento no hay ciencia cierta al respecto de la enfermedad del coronavirus, no se sabe nada. Entonces, no se puede impedir que la vida continúe, que se sigan haciendo eventos. Entiendo que, bueno, en la parte de China haya ciertas restricciones, pero no se puede poner en todo el mundo. Hay que continuar la vida. Si hay cambios severos, bueno, sí, en ese momento habría que reverlo, pero sí, totalmente. Pues estamos ya llegando al final de esta En Primera Plana. No me queda sino agradecer a nuestros invitados, Jorge Morón, periodista independiente, a Delia Arranutegui, periodista independiente, especialista de economía, y a René Fregosi, politóloga y filósofa, y sus últimos trabajos dedicados al control de las epidemias en el mundo, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana en otro En Primera Plana.